Los demócratas logran la mayoría en el Senado de Estados Unidos tras ganar en Georgia. El triunfo del actual senador Raphael Warnock concede al partido del presidente Biden 51 escaños frente a los 49 de los republicanos. El senador y candidato del Partido Demócrata Raphael Warnock ha derrotado a su rival republicano, Herschel Walker, en la segunda vuelta de las elecciones en las que se decidía un escaño para la Cámara Alta de Estados Unidos en el estado de Georgia. Con este triunfo, que llega un mes después de los comicios de noviembre, el partido del presidente Joe Biden afianza su control del Senado, al lograr 51 de los 100 asientos, y ya no dependerá de que la vicepresidenta Kamala Harris emita el voto del desempate. Este triunfo supone un alivio para los demócratas, que logran un margen más amplio para sacar adelante sus iniciativas en el Senado y no estarán obligados a arañar hasta el último voto. Lo ocurrido en Georgia era el último fleco pendiente de las elecciones parlamentarias del 8 de noviembre, que han dado a los demócratas un mejor resultado del que auguraban las encuestas. Si bien han cedido a los republicanos la mayoría en la Cámara de Representantes, no solo retienen el Senado, sino que amplían la ventaja frente a los conservadores. El resultado supone además otro golpe para el expresidente Donald Trump. La reelección de Warnock también permite que los demócratas obtengan un mayor control de los comités del Senado, en lugar de repartir los puestos por la mitad como ocurría hasta ahora. Este factor beneficia y mucho a la administración de Biden, que afrontará menos obstáculos para los nombramientos de los altos cargos que por ley deben recibir el placet de la Cámara Alta. Me honra pronunciar las 4 palabras más poderosas de una democracia. El pueblo ha hablado. Saludó Warnock, un predicador de la Iglesia Bautista Ebenezer de Atlanta, donde le precedió el líder del movimiento por los derechos civiles, Martin Luther King, al comparecer ante sus simpatizantes en la fiesta de la victoria demócrata. Su contrincante, una antigua estrella del fútbol americano, admitió la derrota también en una comparecencia ante sus partidarios. Sin mencionar al ganador, Walker dijo que su equipo presentó una pelea tremenda. Nunca dejen que les digan que no se puede. Voy a seguir peleando por Georgia. Voy a seguir peleando por ustedes, agregó el republicano. Warnock se ha impuesto a Walker por una diferencia de casi 100,000 votos, o el 51,4% frente al 48,6% de su rival, con más del 95% de los sufragios escrutados. Un margen contundente para lo que es Georgia. Este estado solía ser un feudo de los republicanos, pero en la última década, a medida que una economía boyante ha ido atrayendo a una población más joven e integrante de minorías, se ha ido convirtiendo cada vez más en un estado bisagra. El reverendo ya había obtenido un mayor número de votos que su rival en la primera vuelta, pero no había conseguido traspasar el umbral del 50% de los apoyos, y las leyes de Georgia obligan a repetir la votación entre los dos candidatos más votados si ninguno logra esa mayoría. Y por otro lado, ¿quién es David Rivera? El ex congresista republicano detenido y acusado de trabajar ilegalmente como agente extranjero de Venezuela en Estados Unidos. David Rivera es sospechoso de obtener millones de dólares por hacer gestiones para intentar cerrar la brecha entre el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos y el de Nicolás Maduro en Venezuela.
ahora podría terminar en la cárcel. Rivera, un ex congresista del Partido Republicano nacido en Nueva York, pero que ha vivido durante décadas en Florida, fue detenido el lunes en Atlanta, Georgia, tras haber sido acusado por la Fiscalía de varios cargos, incluido el de haber trabajado ilegalmente como agente extranjero del gobierno de Maduro en Estados Unidos. Entre los otros cargos destacan conspirar en contra de Estados Unidos y participación en actividades financieras ilegales, incluyendo lavado de dinero. Junto a Rivera está siendo investigada Esther Nuffer, una ex consultora política que también participó de estas gestiones fallidas ocurridas en 2017. De acuerdo con la acusación de la Fiscalía estadounidense, Rivera participó en una conspiración para hacer lobby a favor del gobierno de Maduro, no solamente para mejorar las relaciones bilaterales, sino también para solucionar una disputa entre Caracas y una petrolera estadounidense, así como para poner fin a las sanciones económicas de Washington. Pero la ley de Estados Unidos establece que quienes realizan labores de lobby a favor de gobiernos extranjeros deben registrarse ante las autoridades como agentes extranjeros, y según la Fiscalía, Rivera no lo hizo. ¿Qué ocurrió? Contrato con PDVSA. Las relaciones entre Rivera y el gobierno de Maduro salieron al aire a partir de 2019. Después de que el gobierno de Donald Trump reconociera como presidente interino de Venezuela al opositor Juan Guaidó, lo que le otorgó a este el control sobre los activos venezolanos en Estados Unidos, incluyendo los de la petrolera estatal PDVSA. Eso hizo posible que se conociera un contrato suscrito entre la empresa de Rivera, Inter-American Consulting y PDV USA, una empresa con sede en Delaware perteneciente a Citgo, una subsidiaria de PDVSA en Estados Unidos, para labores de consultoría estratégica. Aunque el contrato era por $50 millones, finalmente se pagaron 15 millones, pese a lo cual PDVSA en Estados Unidos, controlada por la oposición venezolana, decidió demandar a la compañía de Rivera en 2020, alegando que él nunca se había reunido con nadie de Citgo ni de PDV USA, para quienes supuestamente trabajaban. Aseguran además, la empresa de Rivera solamente presentó 2 informes deficientes e incoherentes de los 7 a los que se había comprometido. En su momento, Rivera aseguró ser inocente y decidió contrademandar a PDV USA por incumplimiento de contrato por no haber cancelado unos $30 millones que, según afirmaba, aún le debían. De acuerdo con la Fiscalía estadounidense, la actual vicepresidenta ejecutiva y entonces ministra de Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, fue quien ordenó a Citgo elaborar este contrato con la empresa de Rivera para pagarle por su lobby en Estados Unidos. Aunque formalmente el contrato fue suscrito con PDV USA, una entidad estadounidense. Cualquier operación que Rivera realizara a favor del gobierno de Venezuela le obligaba a estar registrado como agente extranjero.